O sea, si lo lees así, no te preocupes. Nada más te pido que no te vaya a dar tortícolis. Estamos trabajando. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Esta es la versión Reina Valera, ¿verdad? No, Reina Valedor, dijeron algunos. Y vamos, la de abajo es en la Nueva Traducción Viviente, que es una Biblia más apegada, ¿verdad?, a los originales, donde podemos comprender algunas cosas. Dice ahí, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Pon atención en esto, Dios le había dicho. Vamos a orar rapidísimo, ¿verdad?, confiando en la gracia de Dios. Padre, Señor, en esta mañana, Señor, todavía te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu favor, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el único Dios, Señor, que multiplica las fuerzas del cansado, Señor. Padre, tú eres el único Dios, Señor, que de lo vil y menospreciado, Señor, puede levantar algo, Señor, digno, Señor, para agradarte a ti, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, que caiga en buena tierra, Señor. Abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo, para poder, Señor, comprender tu escritura, Señor, y saber, Señor, que no estamos hablando, Señor, de una fe motivadora o optimista, Señor, sino de la fe que a ti te agrada, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿te ha pasado esto, iglesia? Que en algún momento dices, o sea, esto ya valió, ya ha pasado. Dices, esta situación ya no se puede cambiar. Es una situación muy compleja, me cuesta mucho trabajo, yo ya no voy a hacer absolutamente nada. Hay un ejercicio que como cristianos tú y yo tenemos que practicar constantemente, y es que sin fe, ¿verdad?, si no hay resistencia, la fe se debilita. Si lo puedes poner, Nelly, por favor. Estamos hablando de Sara y de Abraham. Ahora, imagínate esto. Este es Sara y este es Abraham, ¿verdad? O al revés, dependiendo de cómo lo veas. Imagínate un hombre de 100 años y una mujer de 90 años. Posiblemente, humanamente posible, ¿crees que un hombre con estas características pueda embarazar a su esposa con estas características? No se puede. ¿Puedes ponerlo los que siguen, Nelly, por favor? Tenemos un personaje conocido también para nosotros, ¿verdad? Mientras más se contaba el dinero, más se multiplicaba. Pero imagínate estos hombres, ¿verdad?, de una u otra manera, teniendo deleite a cierta edad, a esa edad. Es complicadísimo, ¿sí o no? ¿Verdad? Y esto es algo muy parecido como cuando vamos al gym, ¿verdad? Cuando vamos al gym, en los tiempos donde mi cuerpo reflejaba el ejercicio, ¿no?, físico, tú vas al gym, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Primero te ponen cierto peso, ¿verdad? Ahí vas jalando, ¿verdad? Vas así como que tu músculo se va rompiendo, va haciendo fuerza, ¿verdad? Y de repente, si tú quieres aumentar más volumen, ¿qué necesitas hacer, iglesia? Ponerle más peso, ¿verdad? ¿Sí o no? Le pones más peso, ¿para qué? Para que el músculo se vuelva a romper y se haga más resistente y crezca. Lo mismo pasa en la fe. Lo mismo sucede contigo y conmigo. O sea, el hecho de ser probados va a hacer que nuestra fe se vaya fortaleciendo. La iglesia, si no hay resistencia, nuestra fe se va a debilitar. ¿Qué pasa cuando de repente tú y yo vivimos la vida así como, no pasa nada, estoy en paz, ¿verdad? Todo es color de rosas, no viene nada en contra de mí, no hay adversidad, ¿verdad? Mientras yo esté bien, no hay problema. Simplemente no vamos a utilizar nuestra fe, porque no hay una circunstancia que nos rete a utilizar nuestra fe. Ahora, esta adversidad que tú y yo estamos viviendo hoy en día, ¿sabes qué es lo que hace? Hace evidente el tamaño de nuestra fe. Eso es lo que sucede. La adversidad hace evidente el tamaño de tu fe. Ahora, el fin de nuestra fe, ¿qué nos va a llevar a hacer, iglesia? A reconocer la grandeza de nuestro Dios.
La fe no es una cuestión donde tú y yo queramos alcanzar algo, sino la fe nos tiene que llevar a reconocer la grandeza de Dios. Esa fe que tú y yo tenemos. Ahora, como nuestro Dios es más grande que yo, también es más grande que mi pecado, también es más grande que mi circunstancia, también es más grande que mi problema, también es más grande que mi situación. Dios es más grande que todo lo que tú y yo estamos viviendo, y eso es algo que debemos de tener siempre en claro aquellos que nos llamamos hijos de Dios, porque estamos batallando constantemente con diferentes situaciones y circunstancias, pero la realidad es que nos olvidamos de la grandeza de nuestro Dios porque creemos que nuestro problema o la circunstancia es más grande que Dios. Debemos de recordar que Dios nos prueba, ¿sí? Dios te va a probar, iglesia. Nadie, aquel que es creyente, que es hijo de Dios, no puede agarrar y decir, no, a mí no. Dios va a probarnos, te va a probar constantemente, porque Dios quiere saber qué hay dentro del corazón. Claro que lo sabe, pero los que no lo sabemos, ¿quiénes somos? Nosotros. Tú y yo muchas veces no sabemos lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Estás de acuerdo? La Biblia dice que el corazón es engañoso, pero Dios sí conoce nuestro corazón. Entonces Dios nos va a probar, y el diablo, ¿qué va a hacer? Tentarnos. Hay una grandísima diferencia. Dios te prueba, pero el diablo te tienta. Ahora, el fruto de la prueba, dice la Biblia, que es la paciencia. Y el fruto de la tentación, ¿cuál es? El pecado. Por eso, cuando estés bajo una prueba, ¿verdad?, dale gloria a Dios, dale gracias a Dios. Estás en medio de una prueba, pero Dios, ¿qué va a producir en ti? Paciencia. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado y para que tú te des cuenta que puedes confiar en Dios, que tu confianza es plena y que tu confianza puede estar segura en un ser que es superior a nosotros, ¿verdad? Pero cuando viene la tentación, dice la Biblia que la tentación viene de nuestras propias pasiones, de nuestros propios deseos. Cuando tú seas tentado, no digas, es que Dios, ¿verdad? Porque la Biblia dice en Santiago que Dios no tienta a nadie. Dios prueba. Entonces, la prueba es la oportunidad que tú y yo tenemos para seguir las pisadas de Abraham, de este hombre que la Biblia nos está enseñando, la fe que Dios dijo, este hombre me agrada. Ahora sabemos que quien produce la fe, ¿quién es? Dios. Sin embargo, también hay una responsabilidad de nosotros de decir, ¿te creo o no te creo, Señor? Ahora, ya lo hemos visto, Abraham no es un tipo especial, ¿verdad? No es un tipo sobresaliente. Ya vimos que Abraham fue un mentiroso, que Abraham muchas veces era miedoso y temeroso, ¿verdad? Que muchas veces, seguía siendo un idólatra porque se llevó a sus dioses. Muchas veces Abraham no daba una como tú y yo en la vida, ¿verdad? Y no se trata de centrar el evangelio en Abraham. Abraham era un prototipo, ¿verdad?, que estaba apuntando hacia Cristo, hacia la fe que Cristo tuvo cuando anduvo aquí. Ahora, vamos a ver Romanos 4:19, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ahora imagínate esto, imagínate a Abraham mirando su cuerpo, ¿verdad? Cuando Dios le dijo, vas a tener hijos, todavía te vas a deleitar en su mujer. Uno que está medio llenito, ¿verdad? Cuando de repente dice, como que ya no me anda dando. Ahora imagínate a este hombre, imagínate pensando, añorando su tangamandapio con Sara, ¿verdad? Como Jaimito el cartero. Casi pidiendo su cocol como el Tata, ¿no? Porque él quería tener deleite con Sara, pero veía su cuerpo. Esto no dejó de ser, él se veía todos los días. Está como esa historia del viejito, ¿no?, que está leyendo un libro y de repente lleva a otro y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás leyendo? Y él le responde, estoy leyendo un libro de historia. Dice, pero ahí dice sexo. Sí, porque para mí el sexo ya es historia, ¿no?, dice el viejito, ¿no? La realidad es que Abraham estaba luchando con 20,000 cosas, como tú y yo luchamos en la vida. Sin embargo, Dios le había dado una promesa, ahorita lo vamos a ver. Abraham, mira, no daba una, las leyes naturales no estaban a su favor.
Las matemáticas no le estaban dando, ¿verdad? Y el cuerpo menos. Pero una fe inquebrantable no se apoya en los sentidos. No se apoya en lo que tú y yo vemos o creemos o sentimos. Se apoya en la confianza en nuestro Dios omnipotente. Abraham dice ahí en el versículo 19, creyó aun cuando no había motivos para tener esperanza. ¿Por qué? Porque mira, ahí dice, porque Dios le dijo lo que había de hacer con él. Por eso es muy importante que tú y yo conozcamos a nuestro Dios a través de la Escritura. Mira lo que dice el Salmo 119, 42. Daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Porque muchas veces decir que tenemos fe, que creemos en Dios, para muchos es vergüenza. Y decir, ¿cómo puedes creer en esto? O sea, ¿cómo puedes creer en un tipo que bajó del cielo, ¿verdad? Que lo envió otro Dios, ¿no? Para enviarlo a este lugar, ¿verdad? Para que muriera por ti y por mí, pero, o sea, y que era muy bueno, pero que, o sea, la verdad es que es locura cuando tú y yo compartimos el Evangelio. Entonces es importante que tú y yo conozcamos al Dios de la Biblia. Porque una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios. ¿Sí o no? Tú puedes decirme, bueno Ángel, yo sí leo la Biblia los domingos cuando voy a la iglesia, ¿no? De vez en cuando leo la Biblia cuando no puedo dormir y entonces leo la Biblia y ya me da sueño, ¿no? Porque muchas veces nos sucede, ¿verdad? Quieres leer la Biblia y con eso te duermes bien rápido, ¿no? Pero la Biblia no solamente nos enseña que debemos de leerla, sino meditar en ella, memorizar la Escritura. Mira, muchos de nosotros, yo me acuerdo cuando éramos adolescentes y estábamos en la iglesia y de repente nosotros en la iglesia donde crecimos, algunos de los que estamos sirviendo aquí, no teníamos una escuelita dominical como tal, donde te ponen a memorizar versículos, donde había un esgrima bíblico, ¿verdad? Como otras iglesias. Pero me acuerdo que de repente se hacían como concursos de versículos bíblicos y de verdad que era tan chistoso ver que como del 100% de jóvenes y adolescentes que había, como el 2% eran los que de repente medio contestaban. Pero eso sí, les preguntabas de la alineación del América, del Cruz Azul, del Real Madrid, del Barcelona, se sabían absolutamente todos los nombres, hasta los que estaban en la banca y algunos de los que ya venían de las filiales. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos por repetición, iglesia. ¿Sí? Aprendemos por repetición. ¿Cómo memorizaste las tablas de multiplicar? Por memorización, ¿verdad? De repente te dicen 1 por 1 y tú dices, cuando eres niño no lo entiendes, pero empiezas a memorizarlo y empiezas a decirlo y después ya sabes que es un conocimiento bajo una experiencia porque ya sabes multiplicar. Ahora, ¿por qué esto? Porque nuestra fe es un don de Dios que nos regaló, ¿verdad? Para ejercerla, para que tú y yo podamos creer en Cristo, ¿verdad? Fue un regalo de Dios. Ahora, ¿cómo dice ahí en el versículo 19? Dice, y no se debilitó. Abraham no se debilitó. Entonces, ¿cómo nos podemos debilitar en la fe, iglesia? ¿Te has puesto a pensar? ¿Cómo tu fe se debilita? Es una pregunta. Cuando lo que vemos tiene el peso definitivo en nuestra realidad por encima de la palabra de Dios. O sea, cuando tú y yo estamos viendo esta circunstancia y decimos, no, ya, no puedo hacer nada, no puedo lograr, no, esto me sobrepasa, pero estamos dejando a un lado lo que la palabra de Dios dice. La palabra ahí cuando dice, y él consideró, ¿verdad? Abraham lo dijo de esta manera y no consideró verse débil, sino esta palabra se traduce como observar completamente. Así se traduce la palabra considerar. Y esto hizo que Abraham observara completamente su situación, o sea, no dejó de verlo, ¿sí? Por eso les estoy diciendo que la fe no es optimismo, porque muchas veces hemos confundido la fe con optimismo. Hemos creído que la fe se trata de positivismo. Y eso es lo que
Cristo quiere erradicar de la iglesia: el optimismo, el positivismo basado en el humanismo. Pablo pone de ejemplo a Abraham. ¿Sabes por qué? Porque tenía una fe a pesar de su cuerpo. Había observado completamente que era anciano, ¿verdad? Que su cuerpo ya no respondía, que Sara tenía 90 años, que era estéril, que no podía avanzar, ¿verdad? Pero él lo tenía claro todo. En la situación donde tú estás, tienes claro tu entorno, tienes claro lo que debes de ser. ¿Cómo está en esa área, verdad? Tu matrimonio. ¿Cómo está el matrimonio en tu entorno? Tal vez tú puedas decir: no, pues ya está más muerto que un perro en China, ¿no? Mi matrimonio, ¿no? O sea, ya no hay dónde ir más allá. O sea, muchas veces nos resignamos a vivir bajo el mismo techo, ¿verdad? Y aún podemos ser no aparentemente fieles a nuestra esposa, a nuestro esposo, y no amarle, ¿verdad? ¿Te ha pasado? ¿Conoces matrimonios así, donde coexisten bajo el mismo techo, ¿verdad? Pero no se aman, solo viven. Ahora, tú puedes decir: pues sí, más vale malo por conocido que peor por conocer, ¿no? Ya, pues ahí me la aguanto, ¿no? No, iglesia. Porque Dios quiere que tú y yo tengamos fe para ir más allá de esa situación que estamos viviendo. Sabes, Cristo murió en la cruz para cumplir la voluntad del Padre. Ese fue el objetivo primordial de Cristo: cumplir la voluntad del Padre. Pero también para darnos una esperanza más gloriosa de lo que tú y yo estamos viviendo en este momento. Pablo, del versículo 19 al 22, nos va a dar 3 enseñanzas de la fe de Abraham, que Abraham tenía en Dios. Número 1 es esta: miren, saber que la realidad de quién es Dios y quién soy en Él es más grande de lo que sentimos o de nuestras circunstancias. ¿Sí? Te lo repito: saber que la realidad de quién es Dios y quién soy en Él es más grande de lo que sentimos o de nuestras circunstancias. Dios es más grande, iglesia. Dios es más grande que tus circunstancias. Dios es más grande de lo que tú sientes. Dios es más grande de lo que tú piensas y aún de lo que tú crees. De lo que tú y yo podemos creer. Dios te llamó a ti y a mí para hacerle agradables a Él. ¿Sabes qué es? ¿Cómo podemos agradarle a Dios? ¿Sabes cómo le agradamos a Dios? ¿Qué dice la Biblia? Con fe. Somos gratos delante de Dios cuando tenemos fe en nuestro corazón. ¿Cuándo fue la última vez que tú tomaste una decisión en fe? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste: ok, te voy a creer, Señor, voy a creer lo que dice tu palabra? No voy a pensar en otra cosa más que lo que dice tu palabra, y voy a actuar en fe. Aun cuando las matemáticas no ven, aun cuando la economía no ve, aun cuando parece que nuestra economía está más muerta que la mamá de Nemo, ¿verdad? Es importante tener confianza, creer en Dios. Pero aun cuando nuestro ánimo, ¿verdad? ¿Cuántas veces andamos bien desanimados? O sea, no tenemos ánimo para hacer muchas cosas, ¿verdad? Parece un judío en medio de nazis, ahí anda nuestro ánimo, ¿verdad? Y por todos lados lo andan persiguiendo. Mira lo que dice Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. O sea, mira todo lo que dice ahí. Si no hay fe, es imposible agradar a Dios. Si tú y yo estamos ejerciendo fe, Dios no se va a agradar de nosotros. Por lo tanto, tampoco podremos acercarnos a Él. Y entonces, como no le agradamos y no nos podemos acercar, no va a haber recompensa. Porque la Biblia, claro que recompensa la fe del creyente. Claro que la Biblia habla de que Dios tiene el poder y la capacidad de bendecirnos mucho más abundantemente de lo que creemos o pensamos. Eso dice la Biblia.
Todas las cosas que tú y yo estamos viendo, lo material es temporal, pero ¿qué pasa con lo temporal? Ahí es donde nuestra fe debe de ser sumamente clara. ¿Verdad? Los que no están casados o las que no están casadas, ¿verdad? De repente pueden decir: Señor, dame una esposa, ¿no? Dame una esposa. Yo sé que tú eres poderoso para darme una esposa, ¿no? O un esposo, ¿no? Amén, gloria a Dios, aleluya, ¿no? Y estamos emocionados cuando estamos orando. Y sí, Dios es poderoso para darte una esposa o un esposo, pero también es sabio para guardarnos. Cuando andamos, ¿verdad? Cuando nuestra vida no está agradando a Dios, Dios te va a guardar a ti y va a guardar a la otra persona, porque no estamos dando testimonio de quién es Cristo. Señor, dame un trabajo, Señor. Yo sé que eres poderoso para darme un trabajo. Yo sé que tú puedes darme un mejor trabajo. Yo sé que Dios es poderoso, iglesia, para darnos un buen trabajo, para darnos un mejor negocio. Pero te voy a decir algo: si con los 8,000 pesos, los 6,000, los 4,000, los 30,000 pesos que ganas, tú no honras a Dios, ¿verdad? ¿Cómo le vas a honrar más? ¿Con un mejor trabajo? ¿O un mejor salario? ¿O un mejor negocio? ¿Sabes? Dios muchas veces nos permite cosas, las está permitiendo. Pero en algún momento, si somos hijos de Dios, cuando no estamos tomando en cuenta a Dios, ¿sabes qué va a hacer? Va a meter su mano, ¿verdad? Tú y yo, los que somos papás, de repente estamos viendo, ¿verdad? Yo veo a Leo y a Ana, y de repente los veo a lo lejos y digo: ya les dije que no. O sea, y ahí estoy: te dije, Ana, ¿no? Te dije que no hagas esto. Y como que yo me hago del avión, ¿no? Para ver si lo está haciendo, ¿no? Y ahí lo vuelve a hacer. Ana, ¿no? Y ahí otra vez. Yo estoy permitiendo que lo haga porque quiero saber si va a obedecer. Pero si no obedece, ¿qué va a pasar, iglesia? Tú y yo como papás, ¿qué hacemos cuando les estuvimos diciendo a nuestros hijos: ten cuidado, no hagas esto? No. Va a haber una consecuencia, ¿verdad? Ya sea que le des, ¿verdad? Le presentes al santo varón, ya sea que lo castigues, que quitándole sus juguetes o algo así, ¿verdad? Pero ¿no crees que Dios a los que son sus hijos nos va a dejar siempre hacer lo que queramos? Nos está permitiendo. Hay etapas donde Dios te permite hacer cosas, aun que puedan hasta aún atentar contra su gloria, pero en algún momento Dios va a meter su mano, iglesia, y no te va a gustar y te va a doler. ¿Por qué? Porque Dios es un Padre bueno y amoroso, que lo único que está buscando, ¿verdad?, es que nosotros le glorifiquemos. Dios es poderoso para hacer su perfecta voluntad en un tiempo perfecto para ti y para mí. Él es poderoso para hacer que tú y yo estemos en su voluntad, aunque su voluntad dice que es buena, agradable y perfecta, y aunque ya sabemos que aunque parezca que no es buena para nosotros y que mucho menos es agradable, siempre será perfecta. ¿Por qué? Porque, mira, la fe bíblica no se opone a la razón, y muchas veces estamos ahí en esa lucha. Sabes, durante muchos años a veces hemos creído que la fe es declarar cosas, que la fe es decretar cosas, que la fe es traer a la mente cosas, ¿verdad? Tú decláralo y entonces lo vas a obtener. Tú di esto y entonces va a suceder. Pero la fe bíblica no se va a poner a la razón, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez platicando con un amigo pastor y me decía: es que derribando todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Él estaba hablando este versículo fuera de su contexto, ¿verdad? Para de una u otra manera él amarrar su pretexto diciendo: mas la palabra mata y el espíritu vivifica. O sea, ayer lo veíamos, Chris, ayer estuvimos en un evento de jóvenes, Chris estaba compartiendo esto, y yo dije: ¿cómo podemos creer que el conocimiento de la palabra de Dios puede matar? ¿Verdad? Porque muchas veces utilizamos ese argumento. No, mucho conocimiento de la Biblia, no. Yo mejoro el espíritu, yo mejoro las cosas, ¿no? Lo que yo siento, lo que yo creo. ¿Te imaginas si después de la palabra de Dios es el reflejo de su carácter?
Y muchas veces vemos la Biblia y decimos, mejor no la leo tanto, o mejor no, mejor lo que yo siento, porque eso es espiritual, eso es conocimiento. No, la Biblia jamás, ¿verdad? La fe jamás se va a oponer a la razón. Y muchas veces la palabra de Dios, ¿verdad? La fe bíblica se va a oponer a nuestros sentimientos, va a decir tus sentimientos. La Biblia te va a decir, no. Porque tú puedes creer y sentir muchas cosas, pero pueden ir en contra de la palabra de Dios. Y eso es importante. Ahora, la fe no significa optimismo. Estoy en problemas, pero qué chido que estoy en problemas. Me está yendo de la pata. Gloria a Dios, amén, aleluya. No, esa no es la fe que la Biblia nos está enseñando. Porque Abraham sabía, sí, ¿se acuerdan? Se consideró, o sea, observó completamente y dijo, sí estoy viejo. Sí, mi esposa es estéril. Pero tenía algo, una promesa de Dios. Dios le había dicho. Y él se aferró a lo que Dios le dijo. Ahora, realmente la fe es todo lo contrario al optimismo, porque la fe se evidencia e inicia con una situación de debilidad en el ser humano. La fe muchas veces se inicia cuando tenemos sentimientos encontrados, cuando somos afectados con las circunstancias adversas. ¿Cuándo más oras? ¿Cuándo más buscas a Dios, iglesia? ¿Cuando estás en qué? En problemas, en necesidad. Ahí sucede la fe. Ahora, este rollo humanista que muchas veces se ha metido a la iglesia, así tipo Miguel Ángel Cornejo, libera al campeón que llevas dentro. Y ahí andamos, ¿no? Y mientras la música esté más alta y el ambiente sea más glorioso, más nos sentimos los supercampeones, ¿verdad? Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Sueña, no te conformes con dormir, ¿no? No eres lo que logras, eres lo que superas. Arrebata lo que es tuyo, ¿no? Si lo declaras, lo alcanzas, y si no lo alcanzas fue porque no te alcanza, ¿no? No ofrendaste chido, no diezmaste chido, entonces no hubo fe, ¿no? Mira, por eso nunca veremos evangelistas, ¿verdad? De estos evangelistas sanadores trabajando en los hospitales, por lo mismo que no veremos psíquicos ganando la lotería. Pero a veces argumentábamos eso. Bueno, tienes el don de sanidad, vamos al secano. Vamos donde hay necesidad. ¿No creen? ¿No crees que sería egoísta un hombre que tiene un don de sanidad agarrar y decir, solamente puedo sanar en un ambiente de fe dentro de la iglesia? Siempre les hago el mismo cuestionamiento. Ok, yo tengo un don para tocar el piano. Dios me lo regaló, también lo trabajé, ¿verdad? Pero yo puedo tocar el piano aquí en la iglesia, y si me lo pones allá en la esquina también lo voy a tocar. Y si me lo pones en mi casa también lo voy a tocar. Y si me voy a la China también lo voy a tocar. Y si me mandara Dios a Neptuno también ahí lo voy a tocar. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es un don para la música. Pregunto, si es un don de sanidad, ¿por qué solamente opera dentro de la iglesia? Si es un don, es que es espiritual y se mueve conforme a la fe de las personas. Pregunta. La Biblia dice que estaba Jesús, ¿verdad?, en un pueblo, y de repente dice que no hizo muchos milagros debido a la fe de algunos. Pero no dice que no hizo milagros, dice que no hizo muchos milagros. Porque Dios es el autor de la fe y el consumador de la fe. Y también, ¿sabes qué? Dios es el que sana o no sana, ¿verdad? Vamos a Romanos 4:20, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Mira, la palabra dudó en el original diacrino significa separar completamente, retirarse, oponerse. Y es lo opuesto, ¿verdad?, a la inteligencia espiritual, de lo que habla Colosenses 1:10, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si lo puedes poner ahí. La inteligencia espiritual está en función del conocimiento bíblico que tú y yo tengamos. ¿Quieres saber si eres una persona inteligentemente, ¿verdad?, hablando en el sentido espiritual?
se va a basar en el conocimiento de la Biblia que tú y yo tengamos. Ahora, no solamente es conocimiento, hay gente que tiene mucho conocimiento, es un conocimiento aplicado en la experiencia. Mujeres, supongamos que algo muy difícil o que difícilmente sucede en sus casos, ¿no? Tu esposo te prometió arreglar algo de la casa. Sé que eso es muy difícil que les llegue a pasar, porque los hombres, una vez que decimos algo, lo cumplimos, ¿no? Mujer, ¿sí sabes que tu marido es un pecador, ¿verdad? ¿Sí lo sabes? ¿Sí? Igual que tú, ¿verdad? O sea, sí sabemos eso, nos queda claro, ¿verdad? Entonces, este cuento de Walt Disney que lo sembraron, de que te vas a casar con el hombre ideal, se cumple en la Biblia, ¿verdad? Dijeran cabalmente, porque es el hombre ideal para ti. ¿Por qué? Porque es igual de pecador que tú. ¿Sí? Entonces es ideal para ti. Entonces tu marido te falla porque no te cumplió lo que te había prometido. Entonces tú en tu mente buscas un versículo, ¿no? Porque ya estás muy dolida, estás muy lastimada y dices, ¿qué versículo? ¿Qué versículo? ¿Cómo le hago si ahorita le tengo rencor y quiero decirle algo? Buscas un versículo en tu mente y te acuerdas, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahora, ¿cómo te ayudaría ese versículo con el asunto de que tu marido te decepcionó? ¿Cómo? Pues es que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Sí, pero ¿qué tiene que ver con tu situación matrimonial? Con esa parte donde te decepcionó. Ahora viene un asunto financiero, te viene a golpear, ¿no? Algo que no esperabas y de repente tu economía empieza a ser golpeada, ¿no? Y tú dices, sí, tengo fe, me voy a agarrar de la palabra del Señor. Entonces empiezas a buscar un versículo en tu mente, ¿verdad? Y te viene a la mente, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pregunta, ¿qué tiene que ver ese versículo con tu situación financiera? Es que Dios amó al mundo. ¿Sí? Ahora, por eso es importante que tú y yo tengamos esta inteligencia espiritual que tuvo Abraham. Porque así ya no vamos a dudar en incredulidad. ¿Por qué? Porque tenemos toda esa circunstancia adversa, pero como conocemos a Dios, entonces podemos anclarnos de Él. Podemos anclarnos en la fe, en la palabra de Dios. Pero ¿qué tal si recordamos un versículo cuando nuestro marido nos falló, mujeres, a ustedes, ¿va? Todavía soy hombre, ¿no? Pero me pongo del lado de ustedes. Y cuando tu marido te falla o te decepciona y de repente viene este versículo: mi Dios es vasto en perdonar. Ya cambió, ¿no? Porque tu mujer dices, pues si Dios me perdonó, tengo que aprender a perdonar. ¿Sí o no? Ya cambia, porque entonces tú ya tienes un conocimiento a dónde anclarte. Porque es ahí donde podemos decir que si Dios permitió esta situación que estamos viviendo, es para darme cuenta si tengo una fe verdadera o una fe fingida. Y eso es importante, que tú y yo nos analicemos constantemente, iglesia. Yo sé, mira, y yo sé que la cruz no es una iglesia que va a agradar al oído. Y el mensaje que nosotros prediquemos normalmente no te va a agradar al oído, pero yo te digo algo, es como Apocalipsis, cuando llega Juan y de repente el Señor le dice, come este rollo. Pues esta palabra, cómete esta palabra. Y entonces cuando se la come Juan, dice que le fue amarga al paladar. Pero una vez que cayó a lo profundo de su ser, dice que fue dulce como la miel. Porque así es el Evangelio, ¿eh? El Evangelio de Cristo es amargo al oído, ¿verdad? Pero cuando cae en nuestro corazón, se vuelve tan dulce porque comprendemos que todo se trata de Él. Entonces cuando estamos en esa situación económica complicada, pero yo reconozco que necesito a Dios, viene a mi mente otro recurso divino, ¿verdad? Dios abre tu chequera y manda el recurso. Y entonces te acuerdas de un versículo que dice, mi Dios suplirá todas mis necesidades en Cristo Jesús. Ya cambió, ¿verdad? Porque tú estás tomando un versículo, tú estás tomando la palabra de Dios, aquello que te bendice, aquello que te nutre, aquello que te alimenta. Porque Abraham se acordó de lo que el Señor le había dicho. Y la fe actúa en nuestra vida, porque de esta manera, porque mira, si Dios no está en nuestra ecuación, tú y yo no tenemos esperanza. Esa es la verdad. Si tú y yo como creyentes
hacemos a un lado a Dios, no vamos a tener esperanza. Y entonces ahora sí nos vamos a rascar como podamos, ¿verdad? Vamos a agarrar como gatos ahí. Ahora, Dios va a permitir ciertas situaciones adversas, ¿verdad? Dios va a confrontar, como en el caso de Abraham, no para destruirnos, sino para que le conozcamos, para que nos podamos acercar a Él. Porque muchas veces podemos venir a la iglesia y decir, bueno, sí, Dios existe, pero no creo que se interese por mis problemas. No creo que Él esté pendiente de mis necesidades. No creo que Él quiera involucrarse con esta situación de mi vida. ¿Sabes qué? Dios quería involucrarse con Abraham. Dios quería involucrarse con Sara. ¿Tú crees que una mujer estéril de 90 años, solo ponte a pensar en esto, una mujer estéril de 90 años, ¿tú crees que nunca quiso tener un hijo? ¿Tú crees que no era su anhelo tener un hijo? Ahora, Abraham ya la había regado, ¿se acuerdan? O sea, tuvo un hijo que no era de su esposa. Pero ¿tú crees que él no quería tener un hijo con el amor de su vida? Claro que quería tener un hijo. Era el amor de su vida. Y él decía, entonces cuando Dios viene y le habló al deseo más profundo de Abraham y de Sara. Ahora imagínate Sara, porque eso lo vamos a ver más adelante. Dice que Sara escuchó cuando Abraham estaba hablando con Dios y ella solo se rió. Ella fue incrédula porque dijo, ¿cómo yo a esta edad? No, mi hijito, no, ¿cómo voy a tener deleite con él? ¿No? Mira, no había Viagra. O sea, Abraham no iba a funcionar. Sin embargo, Dios les estaba prometiendo eso. Ahora, ¿qué es lo opuesto a dudar, iglesia? ¿Qué es lo opuesto a dudar? ¿Alguien? Creer o confiar, ¿verdad? Eso es lo opuesto a dudar. ¿Y cómo creemos? ¿Cómo dice la Biblia que creemos? Fortaleciéndonos en fe. ¿Y cómo nos fortalecemos en la fe? Dándole gloria a Dios. ¿Quieres tener fe? Dale la gloria a Dios. En medio de toda circunstancia, en medio de tu adversidad, dale la gloria a Dios. Por eso cuando cantamos el domingo pasado una canción de Omar que decía, yo la he tenido así toda esta semana, si las cosas salen bien, si las cosas salen mal, mi vida entera será para ti. Porque es una realidad que deberíamos de vivir los creyentes. No importa si me salió bien, Señor, no importa si sale mal la situación, mi vida es para ti. Dar esa gloria a Dios en las buenas y en las malas fortalece nuestra fe, iglesia, te va a fortalecer. O sea, has tenido una situación difícil esta semana, dale gloria a Dios, no te quejes, sino agradecele al Señor, porque lo único que está haciendo es probarte, ¿verdad? Ahora, si te metiste en un problema a causa de tus pasiones, no es Dios, es una tentación, y si caíste fue por los deseos de tu corazón. Y entonces acuérdate que el fruto de la tentación será el pecado, y la paga del pecado, que dice la Biblia, será la muerte. Pero el fruto de la prueba será la paciencia. ¿Paciencia para qué? ¿Para qué necesitamos paciencia? La necesitamos todos los días de nuestra vida. Paciencia para amar a nuestra esposa, paciencia para que tú ames a tu esposo, ¿verdad? Paciencia para amar a nuestros hijos, paciencia para los que damos. Yo soy maestro también, y cuando doy clases, de repente yo quisiera agarrar un bat y darle un batazo a nuestros chiquillos, ¿no? Necesito paciencia, ¿verdad? Pero la prueba, ¿verdad? Dios te está probando mi paciencia. Mira, de verdad yo tenía muchos problemas con la paciencia. La sigo teniendo, ¿no? Por eso luego dicen, Señor, aumenta mi fe. Mira, si tú le pides así al Señor, ¿sabes qué es lo que va a aumentar? Tu adversidad. O sea, si tú quieres, Señor, agranda mi fe, ahí te viene un problema, seguro. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo. O sea, nuestra fe crece en medio de la adversidad. Ahora, si somos muy machos y muy muchos, ¿no? Pues pídele, ¿no? Al Señor. Nada más ten en cuenta que Dios va a tratarte, va a probarte. ¿Sí? John Piper dice esto: Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Dios es más glorificado en ti y en mí cuando estamos más satisfechos en Él. Cuando no andamos buscando otras cosas, ¿verdad? Es que ahora ya quiero esto, ¿verdad? Ya no mira, lo hemos hablado y lo seguiremos hablando.
¿Qué pasa cuando anhelamos tanto algo y lo obtenemos? Una vez que lo obtenemos, parecemos niños chiquitos. Mira, yo hago la prueba con mis hijos porque de verdad me encanta ver la certeza del Evangelio. Porque aparentemente ellos, ¿verdad?, todavía no tienen tanta malicia como nosotros, ¿verdad? Pero mira, mi hija está, papá, quiero la Baby Alive que gatea y que hace bolitas, ¿no? De verdad que yo si tengo esa, yo ya no quiero nada más que mi Baby Alive, ¿no? Y ahí vamos por la mugrosa Baby Alive, ¿no? Que gatea y hace bolitas, ¿no? Y se la regalamos, ¿verdad? Papito, muchas gracias, dale gracias a Dios. Gracias, Jesús, gracias, ¿no? Ahí está, ¿no? La niña más feliz del mundo. ¿Qué pasa en tercer día, iglesia? Bendiga Baby Alive, ¿verdad? Toda con los cabellos pintados de morado, ¿verdad? Rayada por Leo, ya le falta un ojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una vez que obtienes algo, dices, ya lo tuve, ya quiero otra cosa. Y mira, es lo mismo. Nosotros que como seres mayores, ¿verdad? ¿Qué anhelamos más? Dinero, ¿sí o no? Dinero. Yo hice una prueba, cometí un gran pecado, Padre, perdóname. Le enseñé a mi hija lo que era el dinero. Si mi hija te pide una moneda, no se la des, por favor, ¿sí? Porque ya descubrió para qué sirve el dinero, ¿sí? Entonces, de repente, ahora mi hija empieza a ahorrar y ahorrar, porque ya sabe que el dinero compra cosas. Ahora ya no le interesan los muñequitos. ¿Sabes qué le interesa? El dinero. Y siempre me dice, papi, dame uno de los morados, uno de 50, porque eso es el que le damos, ¿no? De los morados, porque saben que ese vale más que las moneditas que le damos, ¿verdad? Pero ella sabe que con ese dinero ella se puede comprar ahora los juguetes que ella quiere. Así somos nosotros, iglesia. No podemos negar la cruz de nuestra parroquia. Así somos, ¿sí o no? Ahora quiero esto, ahora quiero lo otro. Ya lo obtengo, ya está, ¿no? Ya. Por eso, mientras más satisfechos estemos en Él, nuestro Dios es más glorificado. Tú y yo debemos de saber que nuestra fuerza, nuestra habilidad o nuestra competencia en la vida no provienen de nuestras fuerzas, sino provienen de las de Dios, ¿sí? Lo hábil que tú eres fue un regalo que Dios te dio. Lo apto que tú eres en tu trabajo, en tu negocio, en tu oficina, ponga usted vitacilina, ¿va? Ahí, todo eso, Dios te dio toda esa capacidad, iglesia. Por eso cuando estamos satisfechos en Él, ok, Señor, yo quiero esto, pero ahorita no se puede, me deleito en ti, te doy gloria, Señor. Qué bueno que no me lo diste ahorita, tú sabrás por qué. ¿Te ha pasado eso, que de repente Dios no te da lo que estás pidiendo? Porque si te lo diera, seguramente te desviarías. Segunda de Corintios 3:5 dice ahí, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, ¿qué dice ahí? ¿Proviene de quién? Qué increíble, ¿verdad? Qué increíble confiar en un Dios que hasta aún nuestros dones y talentos nos los dio Él con un propósito. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un cristiano y un cristiano maduro y un inmaduro? En que el inmaduro siempre está diciendo esto: es que siento esto, es que siento el otro, es que hoy no siento esto, es que hoy no siento el otro, ¿verdad? Es como la diferencia entre un adolescente y un hombre. ¿Qué pasa cuando te enamoraste así, no, de la primera que fue tu novia o tu novio? No, es que te prometo que es el amor de mi vida, ¿no? No, yo voy a hacer todo lo que sea por... No, yo dejo todo, o sea, es el amor de mi vida. ¿Y un hombre qué dice? Un hombre cuando ya toma la decisión de casarse: Señor, confío en ti y escojo a esta mujer para pasar el resto de mi vida con ella. Sé que tiene defectos, sé que es hija igual que yo, ¿verdad? Sé que tiene esto a favor y esto en contra, pero yo decido, Señor, escogerla y pasar el resto de mi vida. ¿Sabes? Es que Dios nos quiere llevar a esa madurez, iglesia, que tomemos decisiones en bien de Él, pero también en bien de nosotros y de nuestra familia.
La diferencia entre un niño y un hombre es que un niño hace lo que siente y un hombre hace lo que tiene que hacer. Lo que tenemos que hacer. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti, hombre, que dices, estoy bien cansado, voy a fingir lesión y no voy a ir al trabajo? ¿No? Pero tú sabes que si no vas al trabajo hay una consecuencia y probablemente tus hijos no coman. Pero cuando tenemos hijos, ¿verdad? De repente también fingen lesión cuando ya se dan cuenta que cuando han estado enfermos no van a la escuela y se quedan viendo caricaturas, ¿verdad? Entonces los niños fingen lesión también. Estoy enfermo. Ana dice, papá, es que me duele mucho aquí. Como que hoy no voy a la escuela, ¿verdad? Y yo le digo, ¿y qué te duele? No, aquí adentro. Le digo, ¿crees que con un dulce se te quite? Sí, papá, con un dulce se me quite. Vámonos para la escuela, le digo, ¿no? La realidad es que así nos pasa muchas veces, ¿verdad? Tú y yo sabemos que debemos de hacer algo. No nos movamos por sentimientos, iglesia. No te muevas por sentimientos, de verdad. No te muevas por lo que tú sientes. Muévete por lo que tú sabes de Dios. Muévete por lo que el Señor te enseña en su palabra. Ahora, ¿qué tenía físicamente Abraham? ¿Qué es lo que estamos viendo? Físicamente, ¿qué es lo que tenía Abraham? ¿Qué dice la Biblia? Un cuerpo, ¿qué? Como de muerto y una mujer estéril. Eso es lo que contaba Abraham, ¿no? Ese era su arsenal. Un cuerpo como de Walking Dead, ¿verdad? Y una mujer estéril que estaba ahí. Es la verdad. Ahora, si tú y yo fuéramos Abraham, teniendo 100 años con una mujer estéril de 90, ¿cómo estarías tú? Hombre, ¿cómo estarías tú? Bien tronado, desanimado, ¿sí o no? O sea, tengo 100 años, el Señor me dijo que voy a tener un hijo con mi mujer que tengo 90 años, pon tú 70 años de casados y pues mi mujer es estéril y el Señor me dijo esto. Yo, si a mí el Señor me hubiera llegado con una broma de esas, ¿verdad? Yo hubiera dicho, no es posible. Pero Abraham, ¿sabes qué? La promesa de Dios, lo que Dios le había dicho le era suficiente. Y la palabra suficiente también se traduce como bastante, ¿sí? Como algo que ¿quién le recuerda esta palabra? Basta o bastante. El mismo autor Pablo que dice, porque 3 veces le rogaba al Señor que me quite este aguijón de la carne, ¿verdad? Que de repente viene como un emisario de Satanás y me abofetea. Y yo le digo, Señor, quítamelo. ¿Y qué dice Dios? ¿Y qué le dice Dios? Bástate mi qué, mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo a Abraham, al mismo Dios de Abraham, se lo dijo al mismo Dios de Pablo, bástate en mi gracia, Abraham, bástate en mi gracia, Pablo, que este sea suficiente. ¿Hay alguno de ustedes que les ha dado el famosísimo mal del puerco? ¿Qué tal nos sentimos con el mal del puerco? Ahora sí, cuando decimos, comí como cerdo, ¿no? A mí sí me pasa, de repente me atasco. Ayer me pasó en la noche. Nos fuimos así después de una tocada, nos echan unas hamburguesas ahí en Coatepec, y todavía unas papas y todavía un plátano y unos churros y le rematamos con otras papas, ¿no? Y hay algunos que sí ejercemos muy bien la función de sumo sacerdote, ¿no? Porque de repente la verdad es que la vida nos va pasando la factura cuando nos vamos alimentando mal. ¿Qué pasa si cuando tú tienes mal del puerco o indigestión, ¿verdad? Y te ofrecen una torta de pierna? ¿Qué pasa? ¿Lo rechazas, sí o no? Porque dices, estoy satisfecho. Ahora te pregunto, ¿la torta es mala? La torta es buena, rica, saludable, ¿no? Nutritiva. Así nos pasa, mira, el mundo es como el Costco, la verdad. Tú vas a Costco y llegas en un puestecito y te dan una probadita de algo, ¿sí o no? Vas a otro puestecito y te dan otra probadita de algo. Y ahí vas, ¿no? Y así es el mundo, te va dando de probaditas y probaditas y probaditas. Ahora, pero si la gracia de Dios nos es suficiente a ti y a mí, entonces cuando vienen hombres, o mujeres, cuando viene un postre sexual, ¿no? Tienen la muchachona acá de fuego o el muchachón de fuego,
y te la ofrecen, o se te ofrecen, ¿va? Tú y yo podemos decir, no, gracias. ¿Por qué? Porque estoy satisfecho aquí en Dios, ¿verdad? Viene una torta de ira, ¿no? Porque se te metió el taxista, ¿no? Perdóname, hermano, tú eres el único redimido de los taxistas, ¿no? Entonces viene esa torta de ira, ¿no? Y de repente, ¿tú qué haces? Si estás satisfecho, dices, no, gracias, no me voy a enojar, estoy satisfecho en Dios, no necesito esto. Viene una prueba de tacos de surtidos pecados o pecados surtidos, ¿va? Y ahí tú vienes y de repente te lo ofrecen y tú dices, no, gracias, estoy satisfecho en Dios, no necesito más porque Dios me satisface. Ahora, aquí el punto es que ni el diablo ni las circunstancias nos hagan perder de vista quién es Dios, iglesia. Que no te hagan perder de vista quién es Dios. Quién es Dios en tu vida, quién es Dios en tu corazón, en tu pensamiento. Porque si perdemos de vista quién es Dios, también perderemos de vista quiénes somos nosotros en Él. Si tú pierdes de vista quién es Dios, seguramente vas a perder de vista quién eres en Él. Ahora, ¿qué es lo opuesto a satisfecho? Insatisfecho, ¿sí o no? Entonces, te han pasado las peores decisiones y solo analiza esto. ¿Cuándo ha sido cuando has tomado las peores decisiones? Cuando estás insatisfecho en algo. Cuando de repente dices, esto no, y estás así, y entonces empiezas a hacer una cosa mala tras otra cosa mala porque no encuentras satisfacción en lo que haces. Es que como mi marido no me escuchaba, pues yo ya me fui con don Chuchas, ¿no? Porque él sí me escucha, ¿no? Es que pues como mi mujer no me respeta, pues yo me fui con la güera de acá al lado, ¿no? O sea, porque estás insatisfecho, ¿verdad? Como tú crees que tu satisfacción la vas a encontrar en tu marido y en tu mujer, pero la satisfacción la vas a encontrar en Dios. ¿Sabes cuándo no, hombre? ¿Sabes cuándo no vamos a cuernear a nuestra esposa? Cuando nuestra satisfacción viene de Dios. Mujer, ¿sabes cuándo no vas a adulterar en tu pensamiento contra tu marido? Cuando tu satisfacción es Dios. Porque como Dios es tu satisfacción, entonces tú puedes mirar a tu esposa y decir, sí, Señor, yo sé que hoy parece la chimoltrufia, se ha comportado como Dora la exploradora, mil cosas, ¿va? Pero de repente tú puedes decir, ¿sabes qué? Pero Dios me satisface. Entonces, tengo el amor de Dios en mi corazón. Puedo amarla como Cristo me ama. Pero hay muchas personas que de repente vienen con nosotros. Es que ustedes siempre hablan tan duro. Y en esta iglesia como que no me entienden. Y yo, ok. Me voy a una iglesia donde te hagan sentir el campeón que llevas dentro y todo esto. Pero mira, va a pasar. Yo llevo 20 años en esto, más de 20 años en esto. Y pasó. Llegó un momento en que ya no me satisfacía nada de lo que hacía, nada de lo que me decían. Y estando en ambientes de miles de personas, con toda la infraestructura, ¿verdad? Y yo de repente decía, ¿qué hago aquí, Señor? Hasta que de repente entendí que el Evangelio no se trataba de que Dios me bendijera, me sanara, me proveyera, sino que el Evangelio trataba de Cristo. ¿Verdad? Es como ese niño callejero que llega y le dice, papá, ¿verdad? Estoy muy triste. Y el papá le dice, porque es que a mí en esta casa nadie me conoce. Y dice, pues sí, hijo, porque tú no vives aquí, ¿no? O sea, muchas veces estamos dentro de un lugar, estamos viniendo a la iglesia, ¿verdad? Y decimos, es que no me pelan, es que no me toman en cuenta. Sí, porque tú no eres hijo de la casa. Romanos 4:21 dice, plenamente convencido o completamente seguro de que era también poderoso para hacer ¿qué? Todo lo que le había prometido. ¿Qué te ha prometido Dios? Las promesas de Dios no son las que de repente nos saltamos aquí después de comernos las hamburguesas y las papas de ayer a la noche. Son los que se basan en su palabra. Esas promesas se van a cumplir, sí, en Él, ¿sí? Siempre se cumplirán. Ahora, lo que nos salva de la duda es poner nuestra confianza en Dios.
y en sus atributos por encima de los nuestros. Número 2 de lo que hemos estado estudiando, enfócate en los atributos de Dios. Ahora te hago una pregunta, ¿Dios es poderoso, iglesia? Sí, muchas veces decimos, sí, amén, Él me sacará de este problema, sí. Solo déjame decirte esto, mira, si el Dios en el que tú y yo creemos no es lo suficientemente poderoso para que tú y yo nos arrepintamos de nuestro pecado, tampoco será poderoso para sacarnos del problema. Si el Dios en el que tú y yo creemos no es poderoso para que tú y yo nos arrepintamos de nuestro pecado, tampoco es poderoso para sacarnos del problema. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces en ambientes de éxtasis espiritual, ¿verdad?, decimos cosas como esta: Dios, tú eres poderoso, ¿no? Y hasta cantamos, ¿no? Más grandes que cualquiera de mis problemas, ¿no? Yo tengo una pregunta: ¿Dios es más grande que tu pecado y que mi pecado? ¿Sí? Entonces, ¿por qué amamos más nuestro pecado? ¿Por qué no amamos más si Dios es más poderoso? Y esto es algo, mira, yo no tengo nada en contra de esto, pero entiendo que vivimos etapas en nuestra vida, pero a veces hay cosas que a mí me conflictúan en la vida. De repente yo no puedo entender cómo aquellas que son madres, ¿verdad?, de repente dicen, no, pues me voy a ir al antro, dejo por ahí a mis hijos, ¿verdad? Hay alguien que me los encargue, que me los cuide, ¿verdad? Mujeres que tienen cierta edad comportándose como adolescentes, ¿verdad? Dejando a los hijos ahí para irse al antro. Ah, bueno, Ángel, ¿está mal ir al antro? La pregunta no debería de ser esa. La pregunta es, ¿te conviene ir al antro? ¿Te edifica ir al antro? Si tú me dices, no, pues sí, está bien. La Biblia dice que tú y yo tenemos una conciencia, lo que nos permite nuestra conciencia. Pero si tu conciencia te dice, no hay problema, puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque tu conciencia te está diciendo que no está mal. Pero si tú cuando vas al antro de repente te sientes mal, pues no vayas, porque tu conciencia te está diciendo que no lo hagas. Me esto no justifica que de repente tú y yo, imagínate yo a mis 40 años, de repente diciéndole a mi esposa, ¿sabes qué, amor? Me voy a ir al antro con el crack, ¿no? Con el Josué y con toda la banda, ¿no? Ahí cuidas tú a los niños, ¿verdad? Ahí tú haces todo esto. ¿Te imaginas? La verdad es que me vería ridículo. Está mal, ya estamos hablando que no es la pregunta. Me edifica, no, porque yo no quiero que mis hijos me vean en un ambiente así. Yo no sé tú, a lo mejor a ti te vale, a mí no. Yo sí quiero que mis hijos, ¿por qué? Porque en esos ambientes muchas veces terminamos haciendo lo que no nos conviene, que dice la Biblia. Ahora, entonces, Dios es poderoso, decimos, Dios, tú eres poderoso para sanarme, para proveerme, tú eres mi todo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que Dios es poderoso para sacarte del problema, para cambiarte, ¿verdad? Cambiar esa situación, pero no es poderoso para cambiar tu modo de entretenerte? Eso es incongruente, ¿no creen? O sea, si Dios es poderoso para darte libertad, para sacarte del pecado, pero no es poderoso para cambiar tu modo de entretenimiento, yo te digo algo, iglesia, estamos confiando en un Dios que no es Dios y es un ídolo. Porque durante muchos años hemos hecho un Dios a nuestra imagen y semejanza, en lugar de nosotros ser a su imagen y semejanza. Y sé que mira, la Biblia dice que los Baales, que muestra la Biblia en todo el Antiguo Testamento, no sé si te acuerdas de alguna historia donde veían los Baales, ¿verdad? Dice ahí que eran dioses creados a la conveniencia del pueblo. O sea, no existían, pero los hombres los creaban a su conveniencia. ¿Para qué? Para sacar provecho de lo que sea. Ahora, tú y yo podemos decir, nuestro Dios es un Dios de 6 a 8 de la noche, pero cuando comienza la barra libre, ¿verdad? Nuestro Dios se convirtió en lugar de Dios en ron, ¿no? Ron Dios, ¿no? Es algo que debemos de aprender, iglesia. Número 3, confía completamente en la palabra de Dios. La fe inquebrantable no es solo confiar en Dios, sino confiar en su palabra.
Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, ya con esto casi acabamos. ¿Se acuerdan cuando Satanás llegó en el desierto a tentar a Jesús? Lo hizo en 4 áreas, pero la primera que Satanás trató de tentarlo fue en la identidad de quién era él. ¿Se acuerdan que le dice? Lo primero que le dice: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. O sea, el diablo estaba cuestionando quién era él. Ahora, ¿es malo comer pan? Pues claro que no. Pero la intención del diablo era esta. O sea, pongas por Jesús, o sea, papi, tú no tienes esta necesidad de estar sufriendo, ¿no? O sea, tú eres Jehová Junior, ¿sí? O sea, entiendo que te lleves con estos mugrosos del Pedro, del Juan y todos estos, ¿va? Pero tú eres un mi rey, papi. O sea, ¿tú por qué vas a sufrir? Si tú eres Jesús. Ahora, Jesús no era penta, iglesia, ¿no? No le dijo: te cancelo, ¿verdad? En mi nombre, amén. No lo hizo. Tampoco le dijo: oh, roba, saca, traca la matraca, va, te reprendo, te ato en mi nombre, amén. ¿Qué hizo Jesús? Le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira, lo que estamos hablando, tenía conocimiento de quién era Dios, ¿verdad? Le sacó un versículo, ¿verdad? Confrontó con fe, ¿verdad? Confrontó lo que le estaba diciendo. Después de eso, Satanás dice que lo llevó a un pináculo del templo y le dijo: aviéntate, porque escrito está que a sus ángeles mandará para que tus pies no tropiecen. ¿Sabes por qué? Porque Satanás conoce más la Biblia que tú y que yo. Pero ¿sabes qué él hace? Utiliza los versículos a su conveniencia. ¿Pero qué le dijo Jesús? Escrito está: al Señor tu Dios no tentarás, y a Él solo servirás. Ahora, iglesia, vemos un Jesús así como echándole ganas y diciendo: no, te reprendo, no. La Biblia dice, ya lo vimos: daré por respuesta a mi avergonzador. Satanás quería avergonzarlo. Dice que en tu palabra he confiado. Jesús solamente estaba diciendo: Señor, yo confío en tu palabra. Después dice que Satanás lo llevó a un monte alto y le mostró los reinos de la tierra y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraras. ¿Y qué hizo Jesús? No le dijo: búscale diablo panzón, ¿no? Que venga yo no le dijo eso, iglesia. No me ves, no te veo. No me ves, no te veo. La tentación no se enfrenta con decretos o declaros, sino con la palabra de Dios. Así enfrentamos la tentación. Ahora, Jesús hizo todo esto para que la tumba estuviera vacía. O sea, resucitó al tercer día para que la tumba estuviera vacía, para que tú y yo no estuviéramos en esa tumba. Dos cosas en las cuales podemos basar nuestra fe, en las cuales se mantiene firme. Conoce mucho más a Dios, iglesia. Estudia, reflexiona, medita, aplica y comprueba su palabra. Compruébala. Comprueba que Dios es verdadero. Si tienes dudas, ayer Chris estaba dando una plática increíble para jóvenes. Si tienes dudas de lo que la Biblia dice, estudia. Conoce a Dios. Número 2, actúa, conduce y vive con base en las promesas y palabra de Dios. Condúcete bajo la palabra de Dios. Fe es vivir las promesas de Dios como una realidad. Si Él dijo que hará, Él hará. ¿Cuándo? Cuando Él quiera, pero Él lo hará. Ahora, terminamos con esto. ¿Cuáles son las promesas de Dios para ti y para mí? Del versículo 22 al 25 dice: por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino con también respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
Si te diste cuenta, en el versículo 25 hay un por y un para, ¿verdad? Lo hizo por nuestros pecados y para nuestra justificación. Entonces, una de las promesas es que nuestra salvación por fe, para que sea por gracia, para su gloria, ¿sí? Ahora, todos nuestros pecados son perdonados por nuestra fe en el sacrificio de Jesús. Todos tus pecados, iglesia, pasados, presentes y futuros, todos, absolutamente todos. Dime si esto no es un glorioso evangelio, un glorioso mensaje. Que nuestra salvación por fe, para que sea por gracia, o sea, es por gracia que tú y yo estamos aquí, pero también tus pecados, todo lo malo que tú y yo hemos hecho ha sido perdonado, todo lo malo que estamos haciendo hoy ha sido perdonado, todo lo malo que haremos en un futuro será perdonado por el sacrificio de Cristo. Ahora somos justos delante de Dios y Él nos ve como si nunca hubiéramos pecado y como si siempre hubiéramos obedecido y creído en Él, ¿sí? Él nos ve así, como si nunca hubiéramos pecado y como si siempre hubiéramos obedecido y creído en Él. Termino con esto. Una vez fuimos a jugar fútbol y yo era muy peleonero, ¿no? Todavía hasta la fecha soy de mecha corta. Pero estábamos en un partido y un árbitro llegó con aliento alcohólico, llegó tarde y empezó a pitar a favor del equipo que conocía. Yo era como muy evangélico, ¿no? Y yo ya estaba harto de ese árbitro porque cualquier cosa que nosotros hacíamos pitaba en contra de nosotros y a favor del otro equipo. En una jugada un tipo se le barre a uno de los porteros que era un líder de nosotros en la iglesia y le deja todos los tachones ahí en la esquinita. Entonces yo ya desesperado y frustrado con este árbitro, yo lo empecé a insultar. No creas que le dije malas palabras, le dije, sí, tú con tu reloj de Chedraui, ¿no? Y le empecé a decir cosas así bien absurdas, porque como no le podía decir groserías, mi religión me lo prohibía, ¿va? Yo empecé a insultarlo como un niño así de primaria, así como, tienes cara de manzanita con canela y no, y tu reloj de Chedraui, ¿verdad? Pero al final no estaba yo insultando, ¿no? Y el tipo, probablemente un insulto así sea más complicado para ellos, ¿no? Comprendo. O sea, primero como que lo razonó, ¿verdad? Dijo, siempre me dicen puras malas palabras y me dijo que mi reloj es de Chedraui, entonces probablemente él lo ofendí más, ¿no? Pero mira, lo que quiero decirte con esto es que ese agresor yo de los árbitros, porque esa fue una de las buenas, pero también tuve donde golpeé a otros, donde sí los insulté, ¿verdad? Donde se me salía el cristiano que llevaba adentro, ¿verdad? Y Dios quiere, o sea, lo que Dios quiere decirte es que si tú has sido muy iracundo, si tú has sido un tipo que se ha desviado en la vida, Dios no te ve así. Dios te ve como si nunca hubieras pecado. O sea, todas esas cosas que tú has hecho malas, que no se las has contado a nadie, que solamente tú y Dios saben, aquellas cosas que dices jamás las voy a decir porque me avergonzaría tanto, Dios te ve como si nunca las hubieras hecho, ¿sí? Te ve como cuando eras niño y nunca obedecías a tus papás ni a tus maestros y te ve como si siempre hubieras obedecido. ¡Qué increíble! Así es como nuestro Señor nos ve, así es como tu Dios y el mío nos ve, como un tipo que nunca ha hecho lo malo, como un tipo que siempre ha obedecido y que siempre ha creído. Así esas veces que tú dices, yo no creo en Dios, Dios te ve como si siempre hubieras creído en Él. Ponte en pie, iglesia, porque esa es la clase de Dios, esa es la clase de fe que la Biblia enseña. No optimista, ¿verdad? Sino una fe que creyendo en ese sacrificio de Cristo. Vamos a orar, iglesia. Y yo te pido que en esta semana trabajes tu fe. ¿De qué manera? No, no me veo, sino muy sencillo, te dejamos una tarea. Cuando estés haciendo algo que tú sabes que es incorrecto, recuerda esto: que Dios no te ve así, que Dios no te ve como tú te ves. Cuando tú y yo, en lugar del espejo, cuando nos miramos, dejamos de vernos a nosotros mismos y vemos a la persona de Cristo, seguramente cada día nos iremos pareciendo más a Él. Esa es la meta del cristiano, ¿verdad? Crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Así que vamos a orar.
Padre, gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por tu favor, Señor. Gracias porque nos amas, Señor, a pesar de nosotros, Señor, a pesar de nuestra vida, a pesar de que hacemos cosas que muchísimas veces no te agradan, Señor. Tú nos amas, Señor. Nos ves como personas, Señor, totalmente limpias, Señor, como personas realmente limpias de todo pecado y de toda maldad, como personas, Señor, que no han tocado el pecado, que no se han desviado a ellos. También nos miras como personas obedientes a ti, Señor, como hijos obedientes, como hijos que hemos hecho tu perfecta voluntad, Señor. Es como tu palabra nos dice que tú nos ves, Señor. También nos ves como aquellos que hemos creído plenamente, Señor, en tu palabra, en tu evangelio, en el sacrificio de Cristo, Señor. Yo te pido, Señor, en esta tarde, Señor, que como iglesia, Señor, nos concedas el privilegio, Señor, de amar tu palabra, Señor, de amar tu palabra más que cualquier otra cosa, Señor, de amar tu palabra más que nuestras circunstancias, de amar tu palabra más que nuestros deseos o nuestras ambiciones o sueños o aún éxitos. Que amemos tu palabra, Señor, porque ahí encontraremos, Señor, nuestra fe, nuestra paz, nuestro consuelo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Señor, porque tú eres quien nos guía al arrepentimiento, quien nos alumbra, quien nos concedió el llegar a Cristo, Señor. Gracias, Cristo, porque tú eres el que nos presentó al Padre, Señor, por lo cual hoy tenemos vida eterna y salvación, Señor. Te glorificamos, te exaltamos y te bendecimos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. No sé quién va a pasar. Creo que Iván, ¿no? Ya va el Super Bowl, ya viene preparado y también va a traquear, ¿no?